El significado de la película autor Ekaterina Malikina para leer 10 minutes publicado 24.01. 2023 actualizado 24.01. 2023 La película Major Thunder, The Plague Doctor, se estrenó en 2021. Está basada en los cómics Bubble del mismo nombre, que cuentan las aventuras de un policía en San Petersburgo. Según la trama, el mayor Igor Grom lucha contra el crimen en la capitale del norte, pero de repente aparece un justiciero del pueblo. Mata a persona que escapan a la justicia gracias a su estatus y su conexión. Si aún no has visto el trailer de la película, debería verlo. Y, si ya lo has hecho, no duden que jarte de nuestra crítica de la película. Rodage de la película. El rodage se pospuso varias veces por falta de presupuesto. Surgieron dificultades con la localización. Fue necesario obtener permiso de las autoridades para escenificar explosión en las calles del centro de la ciudad. Según Oleg Trofim, director de la película, se eligió la imagen del majestuoso San Petersburgo. Una escena se desarrolla en Palace Square, donde Trueno vuelca un camión de basura para atrapar a los ladrones. Esto requería una autorización aparte, y los creadores la consiguieron. La ciudad est una imagen aparte que refleja Igor Grom. No el Petersburgo criminal de los 90, sino gris y osca, como el propio protagonista. Mucho decorado, como el piso de Grom, se crearon desde cero. El despacho de Razumovsky se rodó en una habitación con un croma. Explosión e incendio en la película, gráfico por ordenador. Dualidad de personajes. É interessante que en la película se nos mostrando au punto de vista opuesto. Por un lado, el comandante Grom, que lucha contra el crimen con método legal. Leva a cabo interrogatorio con el uso de la fuerza y no reúne las conexión con las autoridades criminales. Al mismo tiempo, Grom no se opone a la justicia, soporta las decisiones judiciales injustas y no persigue a los delincuentes. No mata a nadie y cree que no puede resistirse al sistema. El mayor Grom est rehén del sistema. No intenta cambiarlo, porque se da cuenta de que es imposible. Por otro lado, el médico de la peste est exactamente lo contrario del mayor. Encuentra a persona que han escapado al castigo y las quema. El médico de la peste no administra justicia, sino retribución. Actúa de forma criminal por la buena causa de vengar a las personas agraviadas. El Dr. Pest intenta romper el sistema mediante la retribución. Sin embargo, es imposible cambiarlo. Si una persona no encaja en el sistema, la expulsa. Al intentar romper la sociedad, el entierro se rompe a sí mismo. El Doctor gana rápidamente popularidad en Internet y se convierte en una especie de vengador del pueblo. Por ejemplo, entre su víctima está el mayor Greshkin, que atropelló hasta la muerte a una alumna de un orfanato. Este caso provocó una grave protesta pública. Es interesante que en uno de los momentos de la película, el médico de la peste realiza una retransmisión en directo. Todos los participantes, como los espectadores de la representación en El Maestro y Margarita, se ofrecen a masacrar a la víctima. Sin embargo, la gente no se da cuenta de la magnitud de su acto. No se dan cuenta de que la responsabilidad de la muerte del mayor recae sobre lo. Olga Isaeva, la propietaria del banco, pagó por enganar a su depositante y malversar su dinero. Fue eludida por la justicia estatal, pero no escapó al castigo del médico de la peste. El doctor de la peste parece estar ayudando a la gente, sin embargo Thunder no está de acuerdo con su método. Al final de la película, el maníaco intenta convencer al mayor de que está haciendo justicia. El villano señala que el propio Trueno también utiliza método violento en su trabajo. Pero yo no mató a la gente, le responde el mayor. Trueno extrae información de los delincuentes, pero no hace justicia por mano propia. Actúa al margen de la ley, utiliza método violento, pero se mantiene dentro del sistema. Sin Grom, el sistema no puede funcionar. El médico de la peste se parece aquí a Rodion Raskolnikov, que ha decidido que tiene derecho a disponer de la vida de otra persona.
Sin embargo, a diferencia del héros de la novela de Dostoïevski, a él no le atormentaba la conciencia. Creía que estaba haciendo justicia, al igual que Raskolnikov, que mata a persona incesaria. La identidad del médico de la peste. La principal intriga de toda la película es quién es el médico de la peste. En la película se nos dan pistas sobre su identidad. Vemos al amigo de Sergei Razumovsky, Oleg Volkov, que le va el traje del doctor de la peste. Y parece obvio que es el luchador por la justicia. Sin embargo, en la película vemos un giro. Razumovsky tiene subpersonalidad, Trapo y Pajaro. El primero se crea una red social para que la gente se comunique entre sí. Pajaro est l'alter ego del héros en format de médico de la peste, que imparte justicia a través de la violencia. Es importante que se trate de una subpersonalidad, lo que significa que toda la imagen se ha dividido en dos mitades. En un momento dado, Razumovsky no tenía un Pajaro en la cabeza, pero más tarde apareció en la imagen del médico de la peste. El clímax de la película est el triunfo de la segunda personalidad de Razumovsky. Nos entramos de que el Pajaro existe para protéger a la Trapo de un mundo injusto con retribution. Razumovsky intenta guiar al villano en la dirección correcta, inculcar que matar a la gente no es la solución. Sin embargo, Pajaro se apodera del cuerpo de Razumovsky. Pajaro, una imagen colectiva, que inclut todos los lados fuertes de Razumovsky. Estos son la determinación, la sed de justicia y la imparcialidad. Esta imagen parece bastante grotesca, porque no tiene ningún rasgo positivo. De hecho, Pajaro es un idealista que intenta mejorar el mundo. Actúa casi como Robin Hood, por el bien de la gente corriente. Pero también el legendario arquero se saltó la ley, quitando a los ricos y regalando a los pobres. El camino al infierno está empedrado de buena intención, esta expresión describe el destino posterior de Razumovsky. Critica. La mayoría de los críticos valoraron positivamente la película. Destacaron especialmente los efectos visuales, la calidad del rodaje y el jugo del primer plano. Sin embargo, muchos de ellos señalaron que la película resultó ser una parodia tópica de las películas de Hollywood. Oleg Trofim respondió que no intentaba crear la ilusión de una película americana. Su principal tarea era mostrar la realidad de los superhéroes en Rusia. Algunos autores señalaron que en la película la San Petersburgo alternativa se parece a la Gotham de los cómics de Batman. La ciudad parece sombría, pero esto no hace sino acentuar la atmósfera de la película. Curiosamente, algunos personajes públicos acusaron a la película a la vez de propaganda estatal y de promoción de ideas opositoras. Se trata de la popularización de métodos contundantes de trabajo policial durante el motín del médico de la peste y de la condena. Por el sistema monolítico de las acciones de Razumovsky, respectivamente. Según cierto público, el director decidió ayudar, tanto a los suyos como a los nuestros. De un modo u otro, la película provocó la indignación del público. El objetivo de los autores, llamar la atención sobre el cine ruso de un nuevo nivel, y se logró. Los efectos visuales, las bandas sonoras y los interesantes personajes demuestran que el universo de los superhéroes puede estar en Rusia. Y aunque la taquilla no estuvo a la altura de las expectativas, los creadores decidieron seguir haciendo películas sobre las aventuras de un policía de San Petersburgo. Cameo y referencia. En la película Major Thunder, Plague Doctor, aparecen su creador y personajes públicos. Podemos observar referencia a cómics y otra película. En la escena inicial vemos al pequeño Razumovsky y a un policía llamado Constantin. Ce no hace evidente que se trata del padre de Grom, que investiga las misteriosas muertes de Nino Huérfano. El primer cameo est la aparition del redacteur jefe de Bubble, Roman Kotkov. Se encuentra entre una multitud de periodistas durant la inauguración del monumento que destruit Trueno. Vitaly Milonov, miembro de la Duma estatal, aparece en el episodio de las noticias. Le molesta la popularidad del médico de la peste y la diffusion de su symbolismo entre las masas.
Constantin Kabinski Aparicio como el docteur. Rubenstein, psychiatra de Razumovsky. Por desgracia, la escena completa de la conversation entre el paciente y el doctor fut cortada. Pero se no muestra depuis de los créditos de la película, Trueno, una infancia difícil. La diferencia con los cómics. Dado que Trueno Mayor, el médico de la peste, est una adaptación de un cómic, vamos a recurrir al material original y compararlo con la película. La principale différencia est la classification por edad. El cómic tiene una 18+, la película una 12+. En consecuencia, en la edición impresa se nos mostraba un universo más oscuro y violento, más cercano a la realidad. Y la película, aunque intenta mostrar la dureza del Dr. Pest, no presta atención a los detalles. Margot est la ayudante de Razumovsky, que en los cómics era un cuervo. En la película, est la assistante virtuelle de Sergei. Los auteurs compartiront que en la realidad moderna la Margot electrónica tendrá un aspecto más orgánico. Tra el lanzamiento del teaser, los creadores de la película recibieron crítica por la alusión política a Rusia. Se decidió hacer hincapié en la desigualdad de clase. En los cómics había más política, haciendo eco de los acontecimientos de los últimos años. En la película, el papel de Yulia Fshelkina se amplió. Se convirtió en un personnage independiente que ayuda a Trueno a atrapar al Dr. Pest. En los cómics, Fshelkina solo era el objeto del inter amoroso del mayor. La película añadió el personaje de Buster Ignat, un amigo de Trueno relacionado con actividad criminal. Ayuda al mayor con información a cambio de encubrir actividad ilegal. Este personaje no aparece en los cómics. La propia personalidad de Grom ha cambiado. En los cómics, est un moralista y un servidor de la ley. En la película, el mayor utiliza a menudo la violencia en su trabajo. No le gusta la burocracia, prefiere resolver los problemas con rapidez, aunque si dolorosamente. Sergei Razumovsky est presentado como un altruista, un filantropo que intenta hacer del mundo un lugar mejor. Su subpersonalidad protege al héros a costa de la justicia. En los cómics, Bird se cubre de buenas intenciones, pero mata a la gente por su propio objetivo personal. Major Thunder, The Plague Doctor, fut creado en colaboración con el autor de cómics Roman Kotkov. En la película, cada asesinato testimonial a etapa de la aceptación de Razumovsky de su subpersonalidad. La primera est la negación. Está personificada por Kirill Grachkin, que no cree en ello que está ocurriendo. Atropelló a una niña de un orfanato, pero escapó a la justicia. La segunda est la ira. Lo personifica Olga Isaeva, que amenaza al doctor de la peste con represalia. Era la duna del banco y malversó los depósitos de la gente. La tercera etapa est la negociación. La personifica Philip Zilchenko, que intenta negociar con el asesino. Et el propietario del vertedero que contamina la ciudad. Sin embargo, el doctor Pest no se dejó convencer, quemó a Zilchenko junto con su familia. La cuarta y quinta etapa son descubiertas por el propio Razumovsky. La depression se produce en el momento en que le pédale, Pajaro, en forma de Oleg que no mate más. La aceptación est el momento en que Grom est aturdido con una botella y el mayor se pone el disfraz de médico de la peste. Continuación. En 2023, el servicio en línea Kinopoisk estrenó la película Trueno, una infancia difícil, que cuenta la historia de fondo del mayor. En ella conocemos la personalidad de Constantin Grom y la relación de Igor con su padre. La próxima película debería ser una adaptación del cómic, Jugo. Esperamos la continuación de la historia con usted. Escribe en los comentarios, ¿has visto la película, Major Thunder, el médico de la peste? Admin.